Hola, buscadores de la verdad, y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Déjame que te haga unas preguntas. ¿Por qué crees que se produjo el día 7 de septiembre el gran terremoto en México? ¿Y por qué crees que se produjo el gran huracán Irma y todos los demás huracanes asociados? Ahora el huracán María amenaza. ¿Es casualidad que todo esto se haya producido casi a la vez? Y el día 19 de septiembre, la réplica tremenda, cuando justo hacía 32 años del gran terremoto de México de 1985, el mismo día, el 19 de septiembre. ¿Casualidad? ¿Es el proyecto HARP, como muchos sostienen, el causante de estos catastróficos sucesos? ¿O HARP forma parte de algo mucho más peligroso incluso, más malévolo de lo que muchos creen? ¿Qué tiene que ver la actividad del Sol, del astro rey, con todo esto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? ¿Muchísimo? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas. Estos últimos días hemos vivido catástrofes naturales sin precedentes, sobre todo en la zona del Caribe y de México. Huracanes de potencia histórica como Irma y terremotos de magnitudes de 8,2 y 7,1 en México. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Lo cierto es que son zonas donde habitualmente ocurren este tipo de fenómenos, pero no con tanta violencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos estos sucesos se acumulan? La naturaleza, cuando se enfada, tiene un poder destructivo colosal. Se decía, por ejemplo, que la fuerza del terremoto que tocó a México el pasado jueves día 7 es la equivalente a la de 32.000 bombas atómicas como la que se lanzó en Hiroshima. La pregunta, insisto, es ¿qué está pasando para que tantos huracanes y tan potentes se activen a la vez? Y casi simultáneamente hayamos tenido también dos de los mayores terremotos de los últimos 100 años en México, y que la réplica, el segundo terremoto de México, suceda justo el día 19 de septiembre, 32 años después de aquel tan catastrófico, también el 19 de septiembre de 1985, donde perdieron la vida unas 10.000 o 20.000 personas, aún no se ponen de acuerdo con los números. ¿Todo es casual o es causal? Puede serlo, puede ser casualidad, pero la probabilidad de que eso ocurra, de que dos terremotos se den el mismo día tras esos 32 años, es muy baja. Algunos acusan al proyecto HARP de todo esto. Un proyecto supuestamente secreto, aunque ya todo el mundo lo conoce, que efectivamente existe, es real y funciona desde 1993. Para quien no lo sepa, ¿qué es HARP? Oficialmente se trata de un sistema de 180 macroantenas situadas en el estado de Alaska que oficialmente busca estudiar y utilizar las propiedades de la ionosfera para favorecer avances en las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia. Un proyecto, esto es importante tenerlo en cuenta, financiado militarmente. Esto es lo que se dice, la versión oficial. Pero ¿nos engañan y utilizan en realidad este sistema HARP, como dicen muchos, para provocar terremotos y catástrofes naturales? ¿O eso es solo lo que quieren que creamos? Y por eso esa versión está tan extendida ya por todas partes. Luego desarrollaremos esto, pero ahora vayamos con la versión oficial del por qué se producen los terremotos, lo que nos dice la geología y los geólogos. Hay que escuchar ambas partes. Nos dicen que los terremotos ocurren por el movimiento de las placas tectónicas, el roce, el choque, la subducción de las placas, y que es algo natural, que siempre ha pasado a lo largo de la historia y siempre pasará. ¿Nos mienten los geólogos, la geología?
Bueno, si lo hacen, nos mienten todos los geólogos del mundo, todos, porque nadie que se haya pasado años estudiando cómo funcionan las placas dice lo contrario. En este sentido, no hay disidentes o versiones enfrentadas dentro de la propia comunidad científica. Está claro que los gobiernos ocultan información. Eso sí que no es ningún secreto. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y que dentro de los gobiernos hay fuerzas secretas que operan al margen del propio gobierno, como los servicios de inteligencia, las agencias de inteligencia. Que se lo digan, si no, al pobre JFK, a John Fitzgerald Kennedy, que quiso acabar precisamente con algunos secretos y lo que ocurrió es que acabaron con él. Es muy difícil separar el trigo de la paja. Y a veces pienso que más que en la era de la información, parece que vivimos en la era de la desinformación. Todo el mundo acusa a todo el mundo de desinformar y todo el mundo piensa que está en posesión de la verdad. Yo os pregunto, si realmente el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia, militares, etcétera, a las que yo he criticado duramente en vídeos anteriores, por cierto, si tuvieran la posibilidad de generar terremotos a través de HAARP, os pregunto, ¿por qué los utilizarían siempre en los mismos sitios? Siempre ocurren en México, en Chile, en Los Ángeles, en Haití, en lugares donde las placas tectónicas se mueven y chocan o se solapan. Y siempre ha sido así. Los terremotos siempre han existido. De hecho, el más potente, en México, se registró en 1787. Ha llovido bastante desde entonces, con una magnitud de 8,6 en la escala Richter. Entonces no existía HAARP, desde luego. HAARP existe, recordemos, desde 1993. Yo os digo lo que pienso. Para mí, HAARP es una cortina de humo y está siendo utilizado para cosas evidentemente que no nos dicen. El secreto forma parte de las grandes potencias y eso es innegable, pero no creo que HAARP lo utilicen para los terremotos. Si fuera así, además de lo dicho, de que los terremotos han existido siempre, ¿por qué no generan un terremoto contra, por ejemplo, Corea del Norte? Y así acaban con el problema de una vez. ¿O por qué no generan un terremoto en China, que les está poco a poco arrebatando el título de primera potencia mundial a nivel económico? ¿O por qué no atacan intereses geopolíticos o económicos de sus potencias rivales? O sea, si tuvieran un arma de destrucción masiva, HAARP en este caso, ¿por qué razón la utilizarían contra Chile, contra México, contra Haití, pero no contra sus enemigos reales? Yo creo que va más allá HAARP, y luego lo desarrollaremos. Mirad, os adelanto que en los próximos meses, seguramente, habrá un gran terremoto en el estado norteamericano de California, sin necesidad de HAARP ni de nada parecido. Cuando esto pase, ¿qué pasará? Diremos que el propio gobierno norteamericano ha provocado un terremoto en su propio país. ¿Para qué? Pero algunos pueden pensar, terremoto de falsa bandera. No es eso, la falsa bandera existe, siempre ha existido, pero es otra cosa. El 11S fue un ataque de falsa bandera, o lo ocurrido en el Golfo de Tonkin, o la explosión del acorazado Maine, etc. Todo esto viene de muy atrás, los ataques de falsa bandera. Pero lo de los terremotos y los huracanes van por otro lado y obedecen a otras causas que tienen que ver mucho más con el Sol y con su actividad. ¿Sabíais, por ejemplo, que el día 6 de septiembre, el día antes del gran terremoto en México, se registró la mayor tormenta solar de los últimos años? Justo como pasó con el Katrina y con otros muchos sucesos de este estilo. Tormentas solares antes de estas explosiones, tornados, huracanes, terremotos, etc. ¿Por qué no se habla de esto?
Muchas veces los gobiernos, las agencias de inteligencia lanzan campañas de desinformación, cortinas de humo para intoxicar y crear confusión. ¿Recordáis lo de Roswell, por ejemplo? Aquel absurdo vídeo con aquel absurdo muñeco y aquella autopsia falsa que luego se demostró que la propia CIA había difundido para desacreditar lo ocurrido, lo realmente ocurrido en Roswell. La CIA gasta más de 1.000 millones de dólares al año solo en desinformar. Y no solo la CIA. El Mossad hace lo mismo, el MI6 hace lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que no controlan, que no monitorizan todo lo que ocurre en Internet o en YouTube? ¿Por qué pensáis que permiten que estas verdades salgan a la luz? Porque no son tal verdades, sino que nos llevan por un camino equivocado y nos alejan de la auténtica conspiración. Cuando todo el mundo, cuando cualquier chaval de la calle conoce HAARP o Bilderberg o lo que sea, es porque quieren que lo sepamos. Esto es así. Espero, por cierto, que este vídeo no caiga misteriosamente, como me ha pasado en 2 ocasiones anteriores al hablar de estas cosas, de la desinformación. Pregunto, no sé, yo creo que pocos conocerán el Instituto Tavistock. Desde ahí sí se mueven los hilos con complejas maniobras de arquitectura psicológico-social para hacernos pensar y actuar como ellos quieren, como las élites quieren. Pocos conocerán a los Skulls and Bones o la logia de la hermandad del Círculo Rojo. Claro, esto no interesa tanto que se sepa y por eso no se sabe. Algunos los conoceréis, sin duda, pero desde luego no la gran mayoría. No cualquiera conoce estos asuntos como ocurre con HAARP o con Bilderberg, por ejemplo. Y ahí es donde yo voy a qué se esconde realmente detrás de HAARP y de otros muchos proyectos parecidos a HAARP. No quieren poder militar o poder económico, si eso ya lo tienen. El dinero solo es un instrumento para controlarnos, pero el objetivo es hacernos sufrir. Y eso es lo que en realidad se busca en última instancia, hacernos sufrir y enfrentarnos. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra energía, nuestra alma, si quieres verlo así. Esa es la auténtica conspiración. Todas las demás son tentáculos que cuelgan de esta gran conspiración que os digo. Todo es energía y vibración. Tesla lo sabía. Y por cierto, en sus documentos, los que la CIA le robó al morir, él desarrollaba todo esto al detalle. No solo hablaba de la energía para iluminar o hacer funcionar aparatos eléctricos, sino de la energía del planeta, de la ionosfera, de la gran conciencia humana a la que todos estamos conectados. De esa energía hablaba Tesla también. Observad el desarrollo de la frecuencia de Schumann, la frecuencia de vibración del planeta, por así decirlo, que hasta 1992 se mantuvo estable. Y justo tras 1993, cuando aparece HAARP, empieza a modificar sus picos de actividad. Tesla estudió ampliamente este asunto y no quería que esa información cayera en malas manos. Información es poder. Tesla era un genio, un gran genio, para mí de los más grandes que ha habido, pero ante todo era un humanista, igual que su madre, por cierto, personas muy espirituales y con unas fuertes convicciones éticas. Por eso le hundieron, por eso acabó como acabó. Por eso la historia no lo reconoció hasta hace bien poquito. Porque no se vendió, como la mayoría, a esas élites que desde las sombras nos dirigen. Hablar de estas cosas no es fácil, porque no todo el mundo lo puede entender. Porque para ello debes saber cómo funcionan los planos astrales, debes conocer que todo es energía y vibración, que todo es electromagnetismo, cómo funciona nuestro cerebro, esta gran computadora que codifica y descodifica la realidad. Debes conocer las leyes herméticas, su funcionamiento, la geometría sagrada, muchas cosas, en definitiva, que requieren cierto esfuerzo
y ir atando cabos. Y no son tan sencillas como simplemente pensar que algo es causa-efecto. Pasa esto por esto, A por B. No es tan sencillo. Las grandes cuestiones son complejas y no se pueden explicar con respuestas sencillas. Pero todos queremos eso, explicar de manera sencilla aquello que requiere muchos matices y muchos temas entendidos profundamente e interconectados entre sí. Es el mal de la sociedad en la que vivimos, la de la velocidad. La sociedad del fast food y la comida chatarra y de la información rápida y chatarra muchas veces también. Es que si no pensamos por nosotros mismos, estamos saliendo de una red para meternos en otra. Pero vamos a estar siempre alejados del conocimiento, de la verdad, de la comprensión profunda y del auténtico despertar, del despertar de la conciencia y el despertar de la humanidad. Hay que huir del prejuicio y del aborregamiento mental y cuestionarse todo, lo oficial y lo no oficial. Es la manera de mantener nuestra mente despierta y libre y no ceder nuestro poder a nadie. Los terremotos siempre han existido, mucho antes de la existencia de Hart. De hecho, desde la Pangea existen los terremotos, los huracanes, los volcanes en erupción. ¿Por qué? Porque la Tierra es un organismo vivo y como tal presenta oscilaciones, movimientos, fluctuaciones, fenómenos que nos afectan porque vivimos en ese organismo vivo, en la Tierra. Y la Tierra se mueve por ciclos, vive a través de ellos, se expresa a través de ellos. Periodicidad, ritmo, sucesión de etapas. Esto lo sabían muy bien los mayas. Duda siempre de todo lo que crees saber. Solo así se avanza. Pero como digo, tampoco me hagáis mucho caso. Sacad vuestras conclusiones y, por supuesto, duda mucho de lo que yo también te pueda decir, claro. Y ahora, para liar aún más el asunto, añado un dato más a todo esto. Veréis, tenemos el huracán más potente jamás registrado en el Atlántico, el terremoto más potente registrado en México en los últimos 100 años. Todo esto sobre el 6-7 de septiembre. ¿Sabéis qué pasó el 6 de septiembre, como os decía? Que justo ese día el Sol lanzó las llamaradas más terribles de la última década. Hubo una gran tormenta solar. Y coincide con un salto en el ciclo de Pléyades y la estrella Alcione, el Sol Alcione. Bueno, para no liarnos, que me voy del tema, lo que quiero decir, es difícil entender que lo que pasa en el Sol, que es el astro que posibilita la vida en la Tierra, afecta a la Tierra. Es difícil entender que las gigantescas llamaradas solares que llegan a la Tierra provoquen la acentuación de los fenómenos naturales del planeta. No que los provoquen en sí, sino que los intensifiquen y los activen cuando estos están ahí de modo latente. Una especie de efecto mariposa cosmológico, que además todo esto no proviene del Sol, proviene de mucho más allá que de nuestro propio Sol. Nuestro Sol es una pieza cósmica más. ¿Sabéis qué es el mínimo de Maunder? Esto es muy interesante. Se refiere a la etapa, a los momentos en que el Sol presenta menos actividad en su superficie y las manchas solares casi desaparecen. Bueno, pues estudiando los registros históricos de hasta 5 siglos atrás y observando cuándo se producían más y menos naufragios de barcos españoles, por ejemplo, que iban a las Américas, y otros datos de este estilo, se pudo deducir que en estas etapas de mínima actividad solar era cuando menos ciclones y menos huracanes existían, porque los barcos llegaban a puerto, no padecían en medio del camino. Menos actividad solar, menos huracanes. Más actividad solar, más huracanes. Todo está interconectado, todo depende de todo. O pensamos que la Tierra
está en una burbujita azul en medio del espacio y que somos independientes y autónomos, que no nos afecta nada de lo que hay alrededor nuestro. ¿Qué va? Somos un puntito azul que viaja por el espacio a una gran velocidad, alrededor de una gran bola de fuego. Y el Sol, a su vez, es afectado por otros cuerpos celestes de los que también depende. Igual que arriba, es abajo. El universo es como nuestro propio organismo. Si te quemas la mano, los sensores nerviosos de la piel se activan. Envías una señal al cerebro que reacciona y aparta la mano. Esto explicado así, muy resumidamente. Pero igual que esto ocurre en nuestro propio organismo, todo está interconectado y todo depende de todo. Funcionamos como un sistema, todo funciona como un sistema. Nuestro sistema solar depende de nuestra galaxia del universo entero. Todo está interconectado. Estudiad, por ejemplo, otros terremotos que ha habido años atrás, otros grandes huracanes que ha habido años atrás. Estudiad, como digo, la actividad del Sol y veréis cómo casi siempre se establece una relación entre estos dos sucesos. No en todos, hay que ser honesto, pero sí en muchos de ellos. No podemos comprender todo, nos faltan datos, es obvio que sabemos muy poco de todo. Esto nos trae de nuevo al gran terremoto que sucederá en California. Las fallas de San Andrés y San Jacinto están a punto de provocarlo. Se sabe que va a ocurrir, lo que no se sabe es cuándo. Pues quizás hay que mirar también al Sol para saberlo. Pero, conociendo los ciclos del Sol y tirando un poquito de matemáticas sagradas, es probable que sea o este noviembre o el agosto del año que viene. O sea, el 8 del año 18. Esto es solo un cálculo probabilístico. O entonces ya saltaríamos al mes 11 de ese año. O del siguiente. Veremos. Evidentemente aquí me estoy tirando a la piscina, porque esto no es como buscar los números de poder de una persona a la que le pides todos los datos que necesitas. Aquí me faltan muchos datos y lo que digo son solo especulaciones numéricas, si se puede llamar así, pero veremos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo y sobre todo, lo más importante, quiero enviar un gran abrazo y mucha fuerza, muchos ánimos a todos aquellos que estáis pasando o habéis pasado por momentos difíciles debido a estos huracanes, terremotos y a sus devastadoras consecuencias. Os deseo de corazón a todos que la luz guíe vuestro camino.